Va a ser un sermón número 2. No, ¿verdad? Porque esto es la escuela dominical. ¿Cuál es la diferencia entre el sermón arriba y la escuela dominical aquí abajo? Que ustedes pueden hablar y pueden decir cosas y pueden preguntar, pueden criticar, pueden decir mucho. Entonces necesito que participemos todos y que estemos, y también aquí yo voy a probar cuáles son los skills de la gente buscando cosas en la Biblia rápido. Vamos a ver que si esta iglesia realmente se sabe, por lo menos vean el índice y ahí consiguen la versión rápida. Para comenzar, bueno, estamos hablando en el libro de los atributos de Dios con el señor Arthur Pink, y a mí me tocó la santidad. La santidad teníamos que verlo la semana pasada, pero por cuestiones de irresponsabilidad mía, no pudimos hacerlo. El pastor siempre con sus preguntas y respuestas te saca siempre de apuro. No estoy promocionando eso, pero está ahí, funciona. Si tú llamas el sábado en la noche al pastor diciendo, no puedo, él te ayuda, él te tira la mano ahí. Bueno, para comenzar hablando vamos a hablar de la santidad. Y solo para que sepan, estamos hablando en el libro del señor Pink, pero también me apoyé con otro libro de R.C. Sproul que también complementa algunas cosas también de la santidad. Y quería preguntarle, vamos a hacer una actividad, cuando mencionamos Dios, y yo voy a anotar aquí, ¿qué descripción o qué característica a ustedes se les viene a la mente? Vamos a ver cuáles son las principales. No todos al mismo tiempo. Santo. No pueden repetir. No, eso. Santo ya quedó. Santo, porque no vuelvan a decir santo otra vez. Soberano. La letra es porque yo siempre quedo con el keyword. Creador. Hay otro que dijo todopoderoso. Todopoderoso. Creador, no creado. Creador. Amor. Por allá. Omnipotente es igual que todopoderoso. Ok, entonces ponemos aquí igual. Grandioso. Invisible, inmortal. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora, Dios de dioses. Cuando nosotros escuchamos la palabra santo, ¿en qué pensamos? Dios. Apartado. Pureza. Sin pecado. Alguien dijo por ahí Dios. ¿Qué más? Ok, gracia y misericordia. ¿Cómo es que se escribe así? ¿Así? Así. Eso, misericordia. Estoy aprendiendo. ¿Qué más? Santo. ¿Cómo? Compartido. Compasivo. Sin pecado hasta aquí. Ok. Entonces estamos viendo estas características que vemos de Dios. Y cuando hablamos de santo, vemos también todas estas características. El día de hoy vamos a ver de todas estas descripciones de santo, cuáles son bíblicas y cuáles realmente tienen el significado. Y de estas características, ¿cuántas características de Dios en la Biblia se repite 3 veces al mismo tiempo? A ver, vamos a pedir al hermano que nos lea Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Amén. Y ya saben por qué lo escogí a él, ¿no?
porque quería ser santo, 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 fuerte. Y a ver, alguien que me pueda buscar Éxodo 15:11. ¿Qué tan rápido podemos conseguir Éxodo 15:11? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Amén. Levanten la mano los que saben que Dios es santo. Ok, bueno, vamos a orar para terminar. No hay mucho que explicar. No, yo me estaba preguntando, yo siempre he sabido desde que estoy chiquito que Dios es santo. Lo he escuchado toda mi vida. Y aún gente que es inconversa ha escuchado que Dios es santo. Aún si fueras ateo, han escuchado que... ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué la palabra de Dios repite santo, santo, santo? ¿Y por qué en tantas partes de la Biblia se dice que Dios es santo? Y una de las razones es porque nosotros, ¿verdad? Hemos crecido, ¿verdad? Sobre todo nosotros que somos hispanos, hemos crecido en una cultura que mayoritariamente sabemos que Dios es santo. Así creas en Dios o no creas en Dios, sabes que cuando la gente habla de Dios, Él es santo. Lo hemos escuchado esa palabra muchas veces. Pero en los tiempos antiguos, ¿verdad? Y en lugares como la India, resulta que no hay un solo Dios. Ellos creen en muchos dioses. Para nosotros, una característica, y no sé cuántos de ustedes aquí interactúan con hindúes, pero yo tuve la oportunidad de interactuar casi un año con varios hindúes y les pregunté un montón de cosas. Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es que ellos tienen dioses para todo. Estos son nada más un ejemplo de los dioses, pero ellos tienen miles de dioses. Y claro, el concepto que nosotros hemos crecido de Dios es que Dios es santo, que es supremo, que es único. Pero para ellos no es así. Los dioses de ellos no lo saben todo. Los dioses de ellos se equivocan. Y es más, a mí me dijo uno de los hindúes que ellos le pueden engañar a sus dioses, inclusive para que los dioses de ellos le hagan favores. Y para mí era así como que, o sea, ¿qué dioses son esos? Pero esos son los dioses, sobre todo sabemos porque estos no son dioses de verdad, pero esa es la mentalidad que ellos tienen. Entonces, cuando tú les presentas a ellos que Dios es santo, realmente sí le estás explicando que Dios es diferente a todo, que es apartado, que es puro, porque los dioses de ellos no son así. Y en el Antiguo Testamento, todas esas naciones tenían también muchos dioses, eran politeístas. Entonces ya el hecho de que Dios diga, espérense un momentico, ustedes son ese montón de dioses, yo no soy como esos otros dioses. Ya ahí el Señor nos está diciendo como raza humana, ustedes pueden tener todos esos dioses si les da la gana, pero yo no tengo nada que ver con eso. Yo estoy por encima de todo eso. Y eso, me acuerdo que yo se lo tuve que explicar a uno de los compañeros hindú que yo tenía, porque él me dijo a mí y yo me contenté al principio, que él me dijo que él había orado a Jesús para venir para acá, para Estados Unidos, y que Jesús lo ayudó. Y yo dije, wow, este es cristiano. Y me dice, no, yo no soy cristiano, pero le oré al Dios de aquí de América para que me trajera a América. No, y así es como ellos piensan. Entonces, él estaba poniendo a Jesús como cualquiera de esos dioses. Y yo tuve que decirle, no, espérate, que tú no estás orándole al Dios de América. Tú le estás orando al Dios que está por encima de todos los dioses y de todas las cosas. Entonces, por eso es tan importante que vamos a hablar justamente de la santidad. ¿Qué significa que Dios es santo? Y esto es muy importante. Y todas estas cosas a mí, la verdad que cuando uno le toca enseñar, creo que uno aprende más. Porque, y aparte que Dios también te dice, ponte las pilas tú, porque tienes que vivir lo que estás enseñando.
Y el ejemplo es una separación, ¿verdad? Como muchos de ustedes dijeron, sin pecado, pureza, una moralidad absoluta. Pero más allá de todo eso, es la trascendencia absoluta de Dios. ¿Quién puede explicarme qué significa trascender? Ir hacia adelante, avanzar. Avanzar. ¿Qué más? Ir más allá. Ir más allá. Y es muy importante que Dios, ¿verdad?, lo entendamos, que Él trasciende su creación. Aquí les voy a dar un ejemplo, pero antes de dar los ejemplos, quiero hacer una aclaración. Todos los ejemplos que una persona o las ilustraciones que alguien puede dar acerca de Dios son ejemplos limitados. Y para que puedan comprender y tomar positivamente lo que la persona está tratando de explicar, no se enrollen en las cosas que no van. Por ejemplo, cuando la gente quiere explicar la Trinidad, hay gente que dice, no, la Trinidad es como un huevo que tiene la cáscara, que tiene la yema, que tiene no sé qué, y enseguida, pero es que eso solo no funciona porque eso no tiene la esencia. No, te están tratando de explicar una cosa que es casi inexplicable, no le busques la tercera pata al gato. Aquí tenemos, ¿cuántos de ustedes conocen a este señor? Salvador Dalí. Y aquí está uno de los que no lo conocen, pueden a lo mejor ver uno de sus cuadros. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Este señor, él es parte del cuadro? No. Ahora, ¿su esencia está en el cuadro? Sí. Pero él trasciende el cuadro. Porque él es el creador. Él está afuera. Ahora, el cuadro tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? Porque estamos hablando de un paisaje, también de unos relojes. Él está dentro del cuadro. ¿Él es igual que el cuadro o superior que el cuadro? Superior. Él está trascendiendo su creación. De la misma manera, y este es otro ejemplo, ¿quién sabe quién es este señor? ¿No lo conocen? C.S. Lewis. Entonces que he traído premios para tirar. C.S. Lewis ha escrito un par de libros. Él es conocido por las crónicas de Narnia, pero realmente a mi gusto es uno de los libros más simples. Los otros libros, como La simple cristianidad, es uno de los libros que, por más que se conoce él como autor, y él mismo siempre dice que ellos son escritores, pero ellos trascienden sus libros. Ellos no están dentro de sus libros, ¿verdad? Y más, de hecho, es lo que le permite hacer varios libros, porque no están dentro del libro. Hay muchos debates con ateos que dicen que quién creó a Dios y si Dios no sé qué. Y uno de los argumentos más válidos es que Dios está fuera de la creación. Él creó las cosas, Él no está adentro, Él está afuera. Por lo tanto, su santidad trasciende, ¿verdad? Él obviamente odia el pecado, Él obviamente es puro, pero esa pureza es incomprensible para nosotros porque esa pureza viene desde afuera de la creación, no viene desde adentro. Las palabras de santidad en el Antiguo Testamento es Gadosh, y no sé si se pronuncia así, pero así como lo dice ahí, y agios en griego. Y estas dos palabras significan separación, distinción y apartamiento. Cuando se aplica a Dios significa que Él está completamente separado de todo lo que ha creado, en una categoría única y trascendente. Cuando hablamos de Dios, ¿verdad? Y para muchos de nosotros es obvio, pero es importante saber que Dios está por encima de cualquier cosa, y por eso la Biblia dice que los pensamientos de Él están por encima de nuestros pensamientos. Por eso cuando a veces no comprendemos, y el pastor lo ha dicho en clases anteriores, cuando no comprendemos algo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Si básicamente nosotros estamos como dentro del cuadro y Él es el que está pintando todo el cuadro. La revelación bíblica. Aquí, ¿verdad? Podemos ver que en el Antiguo Testamento
Él es llamado el Santo de Israel 30 veces, ¿verdad? Vemos también que en el tabernáculo el lugar santísimo se encontraba detrás del velo, representando que ese lugar era apartado del resto, ¿verdad? Porque vemos que la santidad también es apartar. Y en el caso de Dios, ¿verdad? Él está aparte. Y todo lo que Él es aparte de nosotros. No nos podemos comparar, no podemos ni siquiera pensar que estamos en la misma categoría. Si nos podemos pensar en eso, nos damos cuenta lo grandioso que es que Dios, siendo quien es Dios, decidió hacerse hombre. Él estando donde está y nosotros siendo lo poco que somos. Aquí vemos también que los sacerdotes fueron consumidos porque hicieron un fuego extraño en Levítico 10, Nadab y Abiú. ¿Y eso qué significa? Que Dios no toma la santidad con ligereza. Y este es un concepto que voy a estar repitiendo durante la clase, porque, y yo soy también culpable también de esto y lo he hecho muchas veces, y el mundo lo hace, y algunos cristianos también lo hacen, es minimizar la santidad de Dios desde el punto de vista de que nosotros a veces pensamos, oye, pero que esto que está pasando, Dios entiende. Dios, oye, Él no es así tan estricto como dice. Oye, Él entiende que yo, no sé, me pusieron esos $4,000 ahí, yo los agarré. No eran míos, pero Dios sabe, Dios entiende. Y yo sé que es gracioso, pero a veces lo hacemos. A veces queremos poner a Dios en la categoría de nosotros, porque nosotros a lo mejor sí podemos ser más condescendientes con el pecado. Podemos justificarlo, inclusive. Bueno, sí, yo sé, estabas pasando necesidad y bueno, esa persona tenía mucha plata y esos 4,000 a él no le significan nada y para ti significa mucho. Entonces, yo creo que Dios como que sí entiende, no creo que se va a poner brava por eso. Entonces vemos aquí que la santidad es seria. Moisés y la zarza ardiente. Moisés se tuvo que quitar las sandalias en presencia de Dios, reconociendo que él estaba en una tierra santa, una tierra apartada donde estaba Dios. Y eso obviamente es reverencia hacia él. Y obviamente, bueno, como les dijo ahorita, el Santo de Israel se dice más de 30 veces en el Antiguo Testamento, enfatizando esta cualidad que es definitoria del carácter de Dios. La santidad en el Nuevo Testamento. ¿Quién puede leer Apocalipsis 4:8? Y los cuatro seres, bueno, no competencia. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas que alrededor y por dentro estaban llenos de oro. Entonces Sabandino quiere decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y el que ha de venir. Estamos, ¿verdad?, en el cielo. Y Isaías, que lo leyó el hermano, estaba también en presencia de Dios. Y en esas dos oportunidades es importante destacar que no se dice amoroso, amoroso, amoroso. No se dice justo, justo, justo. No se dice todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Se dice ¿qué? Santo, santo, santo. Y eso, según los estudiosos, en la Biblia, cuando se escribió, no existían acentos ni tampoco emojis, para que entiendan los jóvenes aquí. Y era difícil, ¿verdad? Cuando tú querías enfatizar algo que fuera muy, muy importante, lo repetías 3 veces. La primera vez que lo decías era para introducir el concepto. La segunda era porque era muy importante y cuando ya era infinito eran 3. Otros estudiosos dicen que esto, aparte que eso es cierto, también indican acerca de la naturaleza de Dios y la Trinidad.
Pero lo que sí es seguro es que en esa época, cuando se decían las cosas 3 veces, era porque era inmensamente importante. O sea que Dios en su palabra, en las 2 veces que vemos el trono de Dios y vemos el cielo, lo que se repite es santo, santo, santo. O sea que es importante eso. También en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos la santidad de Dios en Cristo, en la cruz, en el sacrificio. Vemos que lo que yo les había comentado antes, el sacrificio de Dios, ¿por qué tiene que ser un sacrificio? ¿Por qué Dios no puede decir, esta gente se equivocó, vamos a olvidarnos de lo que hicieron, fallaron, pecaron, hicieron todo este montón de cosas malas, pero como yo soy un Dios de amor, yo voy a dejar que todo esto lo voy a poner bajo una alfombra y ya? ¿Por qué creen que no es así? Porque así mucha gente también piensa que es Dios. Hay gente que no entiende que hay que pagar por los pecados. Pues dice, pues que Dios es amor, Dios ama a todo el mundo y todo el mundo, si tú eres buenito, Dios te va a perdonar. No hay necesidad de Jesús, no hay necesidad de nada más porque tú eres bueno y Dios ve que las cosas. ¿Por qué Dios tiene que castigar el pecado? Porque es santo. Hay muchas personas, yo estaba esperando que se equivocaran, pero como esta iglesia sabe mucho de Biblia, no se equivocaron, que iban a decir por su justicia. Pero lo interesante es que la realidad es porque Él es santo. Y por su santidad, Él no puede dejar de ver la maldad. Tiene que castigarla. Ahí es donde viene la justicia. Pero es por su santidad que Él no puede corromperse Él mismo. Porque si Él deja que el pecado no se pague, ya entonces Él no es santo, ya no es puro. Porque básicamente está siendo cómplice del pecado porque lo está tapando, lo está ignorando. Él no puede hacer eso. Ahora, su amor y su misericordia se refleja en que Él fue el que pagó, Él mismo, pero tenía que pagarse. Y ahí es donde está mucho la razón y a veces es importante saberlo para poder explicárselo a algunas personas que no entienden, pero Él no podía nada más decir, ay, sí, los perdono. ¿Por qué tenía que venir Jesús? ¿Y por qué tenía que sufrir? ¿Y por qué tenía que morir? Y aquí le podemos explicar, porque Él es santo, porque Él está encima de todo, Él es perfecto, Él es puro. Entonces, bueno, hasta el reloj. Vemos que tampoco Dios toma las cosas de una manera ligera. Vemos también aquí en el ejemplo de Ananías y Zafira, lo cual lo vimos hoy en el sermón. Este matrimonio cayó muerto por mentir, demostrando que Dios santo no tolera el pecado. Y aquí vemos la santidad de Dios, lo importante que es y cómo debemos nosotros verla. Vamos a ir poco a poco a ver, ¿verdad? Isaías estuvo frente a la santidad de Dios. Y cuando él estuvo frente a la santidad de Dios, ¿qué hizo? Dijo, qué bueno que estoy aquí entre la crema y nata del cielo. Eso fue lo que él dijo. Vamos a ver qué fue lo que Isaías dice. Isaías dijo, el Señor alto y sublime en su trono, rodeado de serafines que proclaman su santidad. Y en ese momento, ¿verdad? Dijo, ay de mí que soy muerto. La santidad de Dios para una persona pecadora es algo fulminante. Es algo que nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios solamente por el sacrificio de Jesucristo. Porque por nuestros propios medios fuéramos fulminados. Tendría que darnos terror estar frente a la santidad. ¿Cómo? Dice, no hay hombre que vea a Dios y viva. Y viva. Entonces, Arthur Pink dice, para los inconversos la santidad tiene que ser un terror. Y para los creyentes tiene que ser de gran reverencia. Sí. Y a veces nosotros dudamos, a veces no somos reverentes. Y bueno, también vemos en Isaías
que para poder estar en la presencia de Dios, Él tuvo que ser purificado. Y vino un ángel y le puso un carbón encendido. En el caso de nosotros, ya nosotros hemos sido purificados 100% por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí, uy, se me pasó la palabra, bueno, lo leo aquí. El Arthur Pink dice que cuando nosotros tenemos una visión desequilibrada de Dios, donde solamente Él es amor, donde solamente Él es justicia, por agarrar dos características, conducimos a tener una idolatría doctrinal. No podemos nosotros encapsular a Dios en una sola característica, porque Él es todo. Amén. Entonces, Él es amor, pero Él es justicia, pero sobre todo Él es santo. Y aquí la santidad como fundamento del carácter divino, y el autor Arthur Pink dice de que todas las otras características de Dios se unen en la santidad de Él, ¿verdad? Y podemos ver que su amor no es un sentimiento, así como que, ay, el amor. El amor de Dios es un amor santo, es un amor perfecto, un amor puro. También vemos que la justicia o la soberanía de Él es santa. También vemos que su justicia es santa, es perfecta, no tiene ningún tipo de mancha. Cuando Dios hace justicia, ahí no queda duda que se hizo justicia. ¿Por qué? Acuérdense que Él trasciende de nosotros. Y a veces nosotros podemos pensar de que no es justo lo que Dios está haciendo, pero acordemos que nosotros estamos dentro del cuadro, estamos dentro del libro, Él está afuera, Él lo está viendo todo. Entonces su justicia es santa, es perfecta, su amor es santo, es perfecto, su soberanía es santa y su misericordia también es santa. Entonces si vemos la santidad de Dios, abarca las otras características también. Y estos son 4 nada más para dar un ejemplo, y por cuestiones de tiempo sigo. Pero bueno, Pink explica que la santidad da forma a todas las demás atributos de Dios, como afirma el Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y como lo dije anteriormente, una visión desequilibrada de esto lleva a una idolatría, porque estás creando a un Dios tuyo. No es el Dios de la Biblia. Tenemos que verlo a Él como un todo. Ahora, la santidad de Dios y los pecados, la reacción humana ante la santidad divina, ¿verdad? Vemos a Isaías cómo reaccionó. Vemos aquí también cuando Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, cuando dijo, apártete de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué él dijo eso en ese momento? ¿Se acuerdan? Porque cuando tú estás enfrente de la santidad, no te queda otra cosa que postrarte y aceptar tu condición. En este aspecto también, a Juan, ¿verdad? Cuando le vi, tal como caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. En Apocalipsis. Si ven, es una característica normal o esperada cada vez que personajes en la Biblia se ven frente a frente a la santidad de Dios. ¿La reacción de ellos cuál es? Postrarse. ¿Qué palabra dicen ellos mucho? Estoy muerto. O sea, esto es tan grande que yo básicamente aquí no puedo estar. Esa es la santidad de Dios. Y es bueno porque nosotros la entendemos intelectualmente, pero realmente la entendemos lo suficiente como para realmente cuando estamos en la presencia del Señor entenderla como es. Porque a veces como hijos y la rutina y las oraciones y a veces creo que tomamos muy a la ligera lo que es la santidad de Dios. Y me incluyo en eso. Aquí justamente dice lo que yo les comentaba, que decía aquí, la santidad de Dios causa terror al pecador y reverencia en el creyente.
Cristo en la santidad y la santidad de Dios. La santidad exige justicia. Y obviamente Cristo asume ese castigo. Y este es el mejor ejemplo de cómo Dios, siendo santo, pudo salvar a pecadores como nosotros. Entonces vemos la justicia, Cristo asume ese castigo de justicia y la justicia y la misericordia se reconcilian. Porque Dios es justo, es amor, es misericordioso. Y todas esas cosas se juntan en Cristo. Y obviamente eso es parte de la santidad de Dios. Ahora, aquí a veces hay confusión porque tú dices, bueno, Dios es santo porque esa es su esencia. Pero la Biblia también dice que los creyentes son santos. Eso significa que yo también soy como Dios. Y en ese aspecto pueden haber confusiones. E inclusive la Iglesia Católica, que no sé cómo se llama ese proceso, pero que llama santo a las personas y tiene Santo Tomás y tiene, ¿cómo? Beatificación. Y los hace santos también. Y nosotros obviamente sabemos que cuando nosotros nos llaman santos es porque somos apartados para Él. Somos un reflejo de Cristo, ¿verdad? Uno de los ejemplos, y otra vez, tomen los ejemplos con pinzas, si les sirve, chévere, y si no les sirve, deséchenlo, es el sol y la luna. Dios, en este ejemplo, sería el sol, que tiene la santidad de Él, es su esencia y la emana Él. Él es la santidad. Pero la luna tiene luz porque está recibiendo todo el reflejo de Él. Y en ese ejemplo, bueno, nosotros somos santos porque estamos reflejando la santidad de Dios en nosotros. Porque por nosotros mismos nosotros no tenemos luz. Nosotros tenemos luz es porque Jesucristo nos redimió. Entonces, hemos sido llamados a ser el reflejo de Cristo. Eso, la santidad, imagínense si cuando una persona está frente a la santidad de Dios tiene miedo de morir. Y ya cuando nosotros somos llamados a ser santos, eso no nos puede dejar sin cambio. O sea, una persona que realmente es creyente y ha sido, aceptó a Jesús como su Salvador, no puede seguir siendo el mismo. Las evidencias tienen que mostrar que hay un cambio interno. Y aparte de eso, hemos sido separados del mundo. Nosotros no podemos vivir como el mundo. No podemos seguir viviendo con ellos. Este cuadro refleja un poquito las diferencias entre la definición de santo en Dios, es su esencia divina, pura y trascendente. En nosotros, el santo es apartados por Dios y consagrados en Cristo. La santidad en Dios es su perfección moral absoluta. En nosotros es una condición y un crecimiento progresivo. La naturaleza de santo es inmutable, que no cambia y es perfecta. En nosotros, nuestra naturaleza es redimida y obviamente está en proceso. Como lo dijo el pastor, ¿ustedes han pecado esta semana? Yo creo que pequé esta mañana. El origen es interno y eterno porque es la esencia de Dios. En los creyentes es imputado por Cristo y aplicado por el Espíritu Santo. Esas son las diferencias de Él es santo y nosotros somos santos. Pero no es lo mismo. La de Él es superior, bueno, de aquí a la eternidad. Esto ya lo explicamos. Aplicaciones prácticas de la santidad. Nosotros, entendiendo la santidad de Dios, debemos adorarlo a Él reverentemente. Porque Él es santo. Porque Él no es un Dios que se puede tomar a la ligera. Y yo creo que eso es una de las cosas importantes que nosotros entendamos, es de que la santidad, y porque Él es santo, no se puede tomar Dios a la ligera. No se puede tomar como que, bueno, a Él no le importa esto, que eso no es importante, ¿no? Cuando Dios dice que lo adoremos a Él de una manera, es de la manera que Él dice que lo adoremos. No es de la manera que se me antoja a mí adorarlo. No, que yo lo adoro porque yo me pongo a saltar como un loco por allá dando vueltas. No, así no es como Él quiere que tú lo adores. Que lo adores en espíritu y en verdad.
Las cosas se tienen que hacer como Él dice que se tienen que hacer, no como tú quieres hacerlo. Y ahí acuérdense que muchos decimos, y en un momento a lo mejor yo lo habré dicho también, cuando dice, bueno, es que no importa realmente cómo tú lo hagas, pero si tú lo haces con un corazón sincero, Dios lo agarra, Dios lo... Y vemos que no es así, ¿verdad? Dios tiene sus estándares, Dios es santo y Dios dice que tiene que ser de esta manera y de esa manera se tiene que hacer. Porque, y como lo dice C.S. Lewis también, Él no es un Dios domado. Y eso es muy importante. Él no lo puedes, como dice, es un león que no está domado, que no puedes estar jugando con eso. Y de hecho vemos en varios ejemplos donde las personas tomaron a la ligera y murieron por eso, los mandatos de Dios. Ahí el autor de Pink, él advierte que muchos cristianos modernos aman a un Dios de amor, pero han olvidado que el verdadero Dios es infinitamente santo y que llama a sus hijos a reflejarlo. Esta visión desequilibrada produce una fe superficial que no transforma verdaderamente la vida. Entonces, si nosotros vemos que Dios es infinitamente santo, y lo peor de todo es que Dios dice, sed santos como yo soy santo. Y eso, y aquí vemos lo importante que es estar pegados a Jesucristo, porque eso no es una tarea fácil. Hemos sido llamados, si vemos el estándar de Dios de santidad, es infinitamente grande. Es una moralidad absoluta. Y no hay ningún tipo de excusas, ni tampoco podemos comenzar o como dicen en inglés, ponerle más agua a la sopa cuando se trata de los mandamientos de Dios, cuando se trata de lo que Dios espera de nosotros. Eso de que, que Dios sabe que somos imperfectos. Que esa actitud, porque somos imperfectos, pero yo estoy hablando es que de la actitud de nosotros con respecto a su santidad. A lo que es Él. Si Él dice que seamos santos como Él es santo, la actitud como cristiana no es, yo no me voy a preocupar porque Dios sabe que yo soy imperfecto. Él no va a esperar que yo haga ese esfuerzo porque yo soy imperfecto. Y Él lo sabe, y Él está tranquilo. Él sabe que Él es Dios, Él sabe que yo soy yo, y Él sabe que yo no voy a estar nunca a ese nivel. O cuando la gente dice, bueno, pero tú no eres cristiano, tú no deberías vivir como Jesús vivió. No, pero es que ese es Jesús. Yo no, Él sabe que yo no puedo llegar a esos estándares. Y obviamente que en este cuerpo no vamos a llegar a esos estándares, pero sí tenemos que tratar de trabajar en nuestra santidad. Obviamente eso es obra del Espíritu Santo, pero nosotros obviamente tenemos también nuestra parte para vivir como Él quiere que nosotros vivamos. 3 veces santo. Como lo dice ahí, la repetición que se hace es el atributo y en el carácter divino de Él. Santo Israel más de 30 veces subraya la cualidad que lo define. Y el conocimiento, la transformación del conocimiento verdadero de la santidad de Dios siempre produce un cambio radical en quien lo experimenta. Cuando una persona se pone frente a frente a la santidad de Dios, no puede ser el mismo. Eso de que yo soy cristiano pero tú no ves ningún fruto, eso no es cierto. La persona que ha experimentado la santidad de Dios es un ser cambiado, y como dicen por ahí, por sus frutos lo conoceréis. Ya estamos casi a la hora, sí, ya. Perfecto. A ver si no se me... Ok. La buena noticia es que ese Dios santo, ese Dios perfecto, ese Dios trascendente, se hizo carne por nosotros y nosotros ahora somos santos, somos apartados para Él. Y todos aquí hemos tenido cosas que hemos apartado, ¿verdad? Cuando estábamos chiquitos, a lo mejor teníamos varios juguetes,
Pero nosotros teníamos unos juguetes especiales. O a lo mejor las mujeres, a lo mejor tienen en su vajilla, tienen ciertas cosas, o en la cocina tienen ciertas cosas especiales. Los hombres, yo estoy seguro que sí tenemos nuestras cosas especiales. Pero cuando se trata de Dios, nosotros hemos sido apartados, pero el precio que se pagó por nosotros fue la sangre de Cristo. Y tenemos que llevar eso siempre, sabiendo que somos santos, pero somos santos porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. No somos santos por nuestros propios méritos, no somos santos porque tenemos nuestra propia luz, sino porque tenemos que reflejar la luz del santo que trasciende su creación. Así que para respetar el tiempo, no sé si tienen algún comentario o pregunta. ¿No? Bueno, vamos entonces a orar para terminar. No sé si Efraín, ¿puedes terminar con una oración? Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que tú das.